¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos a comenzar como todos los días con los titulares del día de hoy. En América Latina, el ingreso promedio por persona en Brasil registró un crecimiento durante el 2025. En contexto, veremos las actividades económicas relacionadas con los adultos mayores de 50 a 60 años, la llamada economía plateada. Y entre 60 aumenta el consumo del oro en China. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos hablando de Brasil, ya que durante el 2025 el ingreso promedio por persona creció en los 26 estados y el Distrito Federal. Según estudios divulgados por el diario Valor Económico, a partir de la encuesta nacional continua por muestra de hogares del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, pues de acuerdo con esos datos, el ingreso promedio alcanzó los 2.264 reales mensuales, lo que representa un aumento del 6,9% respecto a 2024. Este estudio integra salarios, jubilaciones, alquileres y programas sociales. Por su parte, el Distrito Federal mantuvo el mayor nivel de ingresos con 4.401 reales, mientras el estado de Maranhão registra apenas 1.231 reales, una diferencia de 3,6 veces. Actualmente, 17 de las 27 unidades federativas se sitúan por debajo de la media nacional, siendo las regiones sur, centro, oeste y sudeste las de mayores ingresos en contraste con los niveles más bajos reportados en el norte y nordeste. Por otro lado, largas filas en las principales ciudades de Ecuador evidencian hoy una escasez de gasolina, en vísperas del ajuste mensual de precios que entrarán en vigor este 12 de mayo. Usuarios en Quito y Guayaquil reportaron dificultades para abastecerse de gasolina extra y súper desde el fin de semana, en medio de la incertidumbre por el posible incremento bajo el sistema de bandas aplicado por el gobierno. Por su parte, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos atribuyó el desabastecimiento a retrasos logísticos, activando protocolos de contingencia. Sin embargo, Ivo Rosero, quien es presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, señaló que el problema se agravó tras un incendio en la refinería de Esmeraldas en marzo. Dicho incidente redujo la producción de 33.000 a solo 10.000 barriles diarios, obligando al país a importar cerca del 90% del combustible que consume. Este martes, Ecuador alcanzará los costos de diésel y las gasolinas, por lo que se espera, va a actualizar los costos de diésel y de las gasolinas, y por esta razón se espera un alza sobre los precios actuales del $3,02 para la Extra y Ecopaís y de $2,96 para el diésel. Le cuento ahora que el analista Stephen Sefton resaltó la resiliencia económica y los avances de Nicaragua bajo el liderazgo del gobierno sandinista. En un artículo afirmó que el país vivió una transformación basada en la producción nacional y la redistribución de la riqueza. Según Sefton, el país duplicó su Producto Interno Bruto entre 2006 y 2016 de $6.700 millones a $13.200 millones, con un crecimiento anual cercano al 5%, solo superado en la región por Panamá. Asimismo, el experto señaló que el fallido intento de golpe de Estado en 2018 y las sanciones de Estados Unidos irrumpieron ese progreso, causando pérdidas de $17.000 millones y 3 años de caída del PIB. Pese a ello, Nicaragua fue la economía más resiliente de Centroamérica ante la pandemia de COVID-19. Destacó además que el modelo actual se fundamenta en la gratuidad de la salud y educación desde 2007, junto con una fuerte inversión en infraestructura vial, energética y portuaria. Finalmente,
Finalmente, Sefton concluyó que la democratización económica ha incluido a sectores históricamente excluidos, mientras que acontecimientos como el fin del deslizamiento cambiario en 2024 y la alianza estratégica con China fortalecen la estabilidad del país. Y ya que estamos en Centroamérica, hablamos de El Salvador, que experimentará su sexto aumento en los precios del combustible, con alzas de entre 0,07 y 0,11 dólares a partir del 12 y hasta el 25 de mayo. Según un informe de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, la gasolina superior y la regular subirán 0,11 dólares, alcanzando así precios de hasta 4,75 y 4,42 dólares respectivamente, mientras que el diésel incrementará 7 centavos de dólar para situarse en los 4,44 dólares a nivel nacional. La institución atribuyó estos incrementos a factores internacionales, destacando el estancamiento de negociaciones tras la agresión de Estados Unidos e Israel en contra de la República Islámica de Irán, que inició el pasado 28 de febrero. Asimismo, influyen también las tensiones por ataques a infraestructura petrolera en Emiratos Árabes Unidos en respuesta al uso de las bases de Washington para bombardear a Teherán y la caída de inventarios en Estados Unidos. Por su parte, el Banco Central de Reserva reportó que la inflación se ubicó en 2,16%. Es la cifra más alta desde octubre de 2023, lo que expertos vinculan directamente con el impacto del alto costo del combustible. Le cuento ahora que México y Canadá firman acuerdos para la colaboración en la industria farmacéutica, y las Secretarías de Economía y Salud, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, firmaron 7 memorandos de entendimiento con instituciones y empresas de ambos países. Los acuerdos, liderados por el secretario de Economía mexicano Marcelo Ebrard y el comisionado Víctor Hugo Borja, se centran en la fabricación farmacéutica, salud digital y la capacitación de personal especializado. Entre los firmantes figuran las empresas canadienses Apotex y Biotech de Canadá, y las mexicanas Canifarma, también la AMELAF y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Asimismo, los convenios abarcan la producción de farmacéuticos avanzados e ingredientes activos, la digitalización de servicios sanitarios y el desarrollo de soluciones para salud mental y enfermedades crónicas. Esta misión, que reunió a más de 200 compañías de las dos naciones, tiene como objetivo atraer inversión extranjera, integrar al país en cadenas globales de valor y fortalecer la producción nacional de insumos para reducir la dependencia de proveedores externos. Le platicamos ahora que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, informó que la isla avanza en su transición energética para así alcanzar la soberanía del sector, proyectando que las fuentes renovables cubran el 15% de la demanda este año, el 24% para 2030 y el 40% para 2035, con la meta de llegar al 100% para el 2050. Esta estrategia se implementa ante la inestabilidad del sistema eléctrico causada por el desabastecimiento de hidrocarburos, situación que obedece al bloqueo de Washington, incluyendo una orden ejecutiva de la administración de Donald Trump que sanciona a terceros países por suministrar crudo a la isla. Para contrarrestar estas presiones, el Estado combina la edificación de parques fotovoltaicos con el fortalecimiento del sistema convencional. Recientemente, el país puso en funcionamiento el Parque Solar General Ángel del Castillo Agramonte, el primero con sistema de almacenamiento por baterías. Paralelamente, se ejecutan labores de rehabilitación en centrales termoeléctricas para estabilizar el suministro eléctrico en todo el territorio. Permítanos hacer una primera pausa y, al volver, en contexto, veremos las actividades económicas relacionadas con los adultos mayores, es decir, los de 50 o 60 años, esta que se llama la economía plateada. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, se lo cuento cuando regresemos.
¿Qué le parecen estas imágenes, Pues hoy en Contexto hablaremos sobre la llamada economía plateada, la cual integra el conjunto de actividades que tiene que ver pues con este rango de edad de las personas de entre 50 y 60 años, la llamada economía plateada. De esto estaremos hablando precisamente en esta sección de En Contexto. Permítame pues aumentarle la información. Mire, de acuerdo con esta situación de la que estaremos hablando en este bloque, bueno, le puedo comentar algunos datos. Particularmente, le cuento que según proyecciones internacionales, para 2050, este grupo representará más del 20% de la población mundial, impulsando cambios profundos en los patrones de consumo, servicios y políticas públicas. Este fenómeno no solo redefine mercados tradicionales, sino que también abre nuevas áreas de innovación en sectores, sectores tradicionales de innovación y también en sectores como salud, la tecnología, la vivienda y los sistemas de cuidado. En este contexto, las personas mayores comienzan a ser reconocidas como actores económicos activos que aportan en diversos sectores con capacidad de consumo, inversión y participación productiva, desafiando visiones tradicionales que las limitaban a un rol pasivo dentro de la economía global. Bueno, déjeme comentarle que ahora veremos datos clave y las tendencias globales de esta llamada economía plateada. Más de 400 millones de personas mayores de edad, de mayores de 60 años, de hecho, confirman este segmento hacia 2030. Un crecimiento particularmente acelerado en regiones como América Latina y Asia. Este cambio demográfico impulsa una expansión sostenida del consumo en áreas estratégicas como salud, tecnología, turismo y servicios financieros. A su vez, se registra un aumento significativo en la creación de empresas y soluciones tecnológicas enfocadas en la longevidad, desde plataformas digitales hasta dispositivos de monitoreo de salud. Este fenómeno también estimula el desarrollo de nuevos modelos de negocio adaptados a las necesidades de una población que vive más tiempo y busca mantener su autonomía, incluso incorporándose a procesos productivos. El envejecimiento poblacional deja de ser únicamente un desafío social para convertirse en un motor económico que transforma industrias completas. De hecho, estos datos demuestran un impulso en los mercados emergentes y las innovaciones para este sector que se fortalece cada día más. Veamos más información en el siguiente material. La economía plateada impulsa una ola de innovación que comienza a transformar sectores tradicionales, a generar nuevos espacios de desarrollo productivo. El envejecimiento poblacional ya no se entiende únicamente como un reto para los sistemas de seguridad social, sino como un campo dinámico para la inversión, la tecnología y la generación de valor. En este escenario, empresas y emprendimientos desarrollan soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Tecnologías como la inteligencia artificial aplicada al cuidado, los sistemas de monitoreo remoto y las plataformas digitales de asistencia permiten ampliar la autonomía y reducir la dependencia. Este conjunto de innovaciones, conocido como Silver Tech, se posiciona como uno de los segmentos con mayor proyección dentro de la economía global. Al mismo tiempo, sectores como el turismo, la educación continua y la vivienda adaptada experimentan una expansión significativa. Las personas mayores demandan cada vez más experiencias, formación y espacios de participación activa, además de atención sanitaria de calidad, lo que impulsa cambios en la oferta de bienes y servicios. Sin embargo, este crecimiento no es solo homogéneo. Mientras en países desarrollados se consolidan ecosistemas de innovación con fuerte inversión, en regiones del sur global persisten limitaciones estructurales en infraestructura, acceso tecnológico y financiamiento. De este modo, la economía plateada se configura como un espacio de oportunidades, pero también como un reflejo de las desigualdades existentes en el sistema económico internacional.
A pesar de esto, en América Latina, la llamada economía plateada se desarrolla en un contexto marcado por desigualdades estructurales y sistemas de protección social aún en proceso de implementación y consolidación. La región experimenta un envejecimiento acelerado de su población, pero enfrenta limitaciones en áreas clave como pensiones, salud pública y servicios de cuidado, por mencionar algunos. Esta situación genera una paradoja económica. Por un lado, existe un mercado en expansión vinculado al aumento de la población mayor. Por otro lado, una parte significativa de este grupo carece de ingresos suficientes para sostener un alto nivel de consumo. A pesar de estas limitaciones, comienzan a surgir iniciativas orientadas a responder a las nuevas demandas, servicios de atención domiciliaria, soluciones tecnológicas accesibles y programas de envejecimiento activo forman parte de un ecosistema emergente que busca adaptarse a esa transformación demográfica. El desafío para la región radica en convertir esta tendencia en una oportunidad de desarrollo inclusivo, evitando que las brechas sociales existentes se profundicen aún más. Adicionalmente, el crecimiento de esta economía plateada, plantea desafíos estructurales que atraviesan múltiples dimensiones en lo social. Entre ellos se encuentran la desigualdad en el acceso a servicios de pensiones, la presión creciente sobre los sistemas de salud y la persistencia de una brecha digital que limita la inclusión de muchos adultos mayores. Asimismo, la innovación tecnológica se concentra principalmente en países desarrollados, lo que genera asimetrías en el acceso a soluciones avanzadas. A esto se suma el riesgo de que el cuidado de las personas mayores se convierta en un espacio altamente mercantilizado, donde el acceso dependa de la capacidad económica. Estos factores plantean interrogantes sobre la distribución de los beneficios y los costos de esta transformación. Para finalizar, hay que preguntarse, ¿es esto una oportunidad o conforma un nuevo eje de desigualdad? Bueno, la economía plateada se consolida como una tendencia estructural que redefinirá el futuro del trabajo en consumo y las políticas públicas a nivel global. Su expansión abre oportunidades para la innovación, la inversión y el desarrollo de nuevos sectores económicos. No obstante, también expone tensiones profundas en torno a la equidad, el acceso a la distribución de recursos, la posibilidad de transformar el envejecimiento en un motor económico que convive con el riesgo de que se profundicen las desigualdades si no se implementan políticas inclusivas. En este contexto, el desafío no se limita a aprovechar el potencial económico de este sector, sino a garantizar que sus beneficios alcancen a la mayoría de esta población. El futuro de la economía plateada dependerá en gran medida de las decisiones políticas y económicas en el contexto multilateral que se tomen en el presente. Pasemos a nuestro bloque 360 y arrancamos en China, ya que el consumo del oro del país superó las 303 toneladas en el primer trimestre de 2026. Según datos de la Asociación China del Oro, el consumo del metal preciado del país superó las 303 toneladas tan solo en el primer trimestre de este año, con un 4,41% más que en el año anterior. Se destaca que mientras las ventas de joyería de oro continuaron bajo presión, el consumo de productos de oro de inversión como lingotes y monedas se disparó un 46,4% interanual. En el mercado de Shuibei, ubicado en la metrópolis sureña de Shenzhen, por ejemplo, los productos de oro de inversión y los servicios de reciclaje de oro muestran claros signos de crecimiento, con volúmenes mensuales que alcanzan más de 500 gramos. Esto responde a la fluctuación de los precios del oro, que ha alcanzado un máximo de casi $5.600 estadounidenses por cada onza y un mínimo de alrededor de $4.098 por la misma cantidad. Le platico ahora que Israel continúa con las demoliciones de comercios palestinos en Jerusalén. Autoridades palestinas denunciaron que en los últimos días el ejército israelí entregó cerca de 50 órdenes de demolición a propietarios de talleres, depósitos y comercios ubicados en el suburbio de Al-Eizariya, a 3 kilómetros al este de Jerusalén. Las autoridades israelíes proyectan construir allí un acceso directo hacia Maale Adumim,
considerado el mayor asentamiento israelí en Cisjordania. Los comerciantes rechazan el avance de la invasión israelí y denuncian que perderán su única fuente de ingresos. Israel asegura que los espacios invadidos se destinarán a negocios urbanísticos y administrativos para desplazar a la población palestina del área. Le platicamos ahora que en Feyzin, esto se encuentra al sureste de Francia, los agricultores bloquearon una carretera a las afueras de la refinería de petróleo en protesta por el aumento de los precios del combustible provocado por la crisis energética mundial vinculada a la guerra en Asia Occidental. Los manifestantes aseguraron que el encarecimiento del gasóleo, el aumento del precio de los fertilizantes y la caída de las cotizaciones de los cereales están ejerciendo una fuerte presión sobre sus explotaciones, lo que incrementa el malestar por los efectos del conflicto en Asia Occidental, iniciado a finales de febrero. En el país el diésel ha subido hasta superar los 2,10 y 2,20 euros por cada litro, un aumento de casi 50 céntimos por litro desde finales de febrero, mientras que la gasolina ha superado los 2 euros por litro, factor que complica la agricultura y la rentabilidad. Este malestar del gremio se ha intensificado en los últimos años, donde estos han protagonizado repetidas movilizaciones por los costes de producción, las normativas medioambientales y la competencia de las importaciones, así como las dificultades que impiden que la agricultura siga siendo rentable. Solíamos gastar 1.500 euros si procesábamos 2.000 litros al mes. Ahora pagamos 3.000 euros, aunque estamos haciendo exactamente lo mismo, el mismo trabajo. Vendemos nuestro trigo y maíz al mismo precio, y también nuestra leche y carne. Así que, inevitablemente, hay un problema en algún sitio. Estamos perdiendo. Nuestro flujo de caja está sufriendo, igual que nuestros ingresos. Les platico ahora que las interrupciones del tránsito marino en el Estrecho de Hormuz han preocupado a la comunidad internacional y más recientemente a las Naciones Unidas, organización que advirtió que el mundo tiene semanas para evitar una crisis humanitaria, refiriéndose a la crisis de suministro de fertilizantes en algunas zonas del mundo. A continuación los detalles. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOX afirma que el suministro de fertilizantes está empujando los precios al alza y puede agravar el hambre en varios países. Decenas de millones de personas se podrían enfrentar al hambre y la inanición si no se permite pronto el paso de fertilizantes por el Estrecho de Hormuz, instando a los involucrados a garantizar el paso por esta ruta de transporte. El objetivo siempre es la libertad de navegación para todos los productos básicos, pero mientras tanto, o hasta que se respete plenamente la libertad de navegación, tenemos que encontrar la manera de que los agricultores tengan acceso a los fertilizantes. Estoy muy alarmado, teniendo en cuenta los datos más recientes. Cuando comenzó la crisis, sabíamos que algunos países, algunos de África y del sudeste asiático, se verían afectados. Ahora es mucho peor, porque todo el mercado de fertilizantes está paralizado. El director ejecutivo de la Oficina de la ONU agregó que, de intensificarse la crisis, se deberán tomar medidas contundentes para mitigar los efectos y evitar una catástrofe humanitaria en las zonas más afectadas, dando como ejemplos a Sudán, Somalia, Sudán del Sur, Kenia, Mozambique y el sudeste asiático. Si no detenemos pronto el origen de la crisis, tendremos que afrontar las consecuencias mediante ayuda humanitaria. Por lo tanto, mi llamamiento a las partes del conflicto es el siguiente. Miren, no estamos hablando de cientos de buques al día. En promedio, necesitaríamos 5 buques al día con fertilizantes y materias primas relacionadas, amoníaco, azufre y urea, para que atraviesen el estrecho y lleguen a quienes necesitan estos fertilizantes para producir sus alimentos agrícolas. Particularmente en el área de los fertilizantes, el calendario cuesta, puesto que si llegan tarde, ya no sirven para esa cosecha y el daño se arrastra porque se pierde rendimiento y se tensan los precios. Dado el actual escenario, no se debe esperar para crear herramientas que apoyen a los países dependientes de las importaciones de fertilizantes y así contribuir para evitar un daño a los agricultores, mismos que se encuentran en una carrera contrarreloj contra el final de las temporadas de siembra.
Momento de revisar cómo se encuentra el precio del petróleo por barril e iniciamos con el West Texas Intermediate y le cuento que quedó en un precio de $96.68 y esto representa un incremento de $1.26. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, ubicó su precio en $103.24, una alza también de 1.95. Finalmente revisamos el crudo promediado por la OPEP, también por arriba de los $100, $107.66 y también subiendo, en este caso, $1.20. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que para comentarios y sugerencias puede escribirnos a impactoeconómico@telesurtv.net o contactarnos a través de nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero siga por favor con la señal de Telesur. Nos vemos muy pronto.